que ya por más de 14 años nosotros estemos en esta señal de cable como un programa muy interesado en hacer debates profundos y buscar la riqueza del debate no en la confrontación, sino en la multiplicidad de las ideas. Es ahí la importancia de invitar profesionales, funcionarios, personas del día a día de la administración pública para que junto a ellos nosotros en el día de hoy pues tengamos a bien de analizar el primer año de gestión del presidente Luis Abinader Corona. Por eso hemos invitado a un alto dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, subdirector, viceministro, subdirector del Intran, ¿verdad? Él es el ingeniero Domingo Canela, que nadie lo conoce por Domingo, ¿verdad? Sino que todo el mundo sabe que es el doctor el ingeniero Canela. Buenos días y bienvenido, hermano. Muy buenos días, Wilson, y buenos días a esa cantidad de personas que se conectan cada domingo con este programa, que es uno de los programas más prestigiosos de la televisión dominicana. Y para recordar, vine a este programa en marzo del 2017 a un panel a debatir la ley o la nueva ley de tránsito, sí, cuando éramos director de tránsito del ayuntamiento, y hoy estamos otra vez en tu programa siendo subdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. A nivel nacional. Para mí estar en este programa, y más un placer compartir con las personas que están hoy aquí. También está con nosotros el licenciado Fermín Sánchez, quien es regidor al Ayuntamiento Municipal y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Wilson. Para nosotros siempre será un honor y un privilegio poder participar de este espacio, y un privilegio adicional poder compartir este panel con un ser humano que desde que lo conocí pues me ha demostrado que en las funciones públicas hace lo que se debe de hacer, que es nuestro amigo Daniel Canela. Para nosotros es un privilegio estar aquí hoy y poder debatir algunos temas de interés para la población. Excelente. La riqueza del debate, como lo decíamos, no está en la confrontación ni en las diatribas, está en la multiplicidad de las ideas, y es ahí donde debemos pues civilizarnos los dominicanos, y es lo que hemos procurado siempre. En nuestro espacio, por característica, traemos puntos encontrados, y no como el programa de Antonio María. Y gracias a Dios pues se desarrolla un diálogo, porque siempre pues apelamos a la sensatez de nuestros amables invitados. Ingeniero Canela, ¿cómo podemos valorar el primer año de gestión del presidente Luis Abinader? Bien, mira, la valoración de cualquier elemento, cualquier sistema, debe siempre comenzar, y aunque se escuche repetido por el principio, el presidente de la República se caracteriza, y su gestión de gobierno, por cumplir las promesas que hizo en campaña, y una de ellas fue de una justicia independiente. Y vemos que el primer decreto del presidente de la República es nombrar a una procuradora general de la República y una procuradora adjunta de la República, que le da la autoridad y el mandato de que se maneje de manera independiente, y por eso hoy podemos exhibir una justicia que, aunque todavía no al 100% o como son los deseos del presidente de la República, pero tenemos una justicia que se maneja de manera independiente, con voluntad propia, con acciones que no tienen interferencia de ningún político, de ningún funcionario, de ninguna personalidad. Y yo creo que iniciando este debate debemos partir de lo que es la independencia de la justicia, de los logros que estamos alcanzando, no solo en la Procuraduría General de la República, sino también en las diferentes instituciones del país, con la selección de funcionarios, de jueces, por el Consejo Nacional de la Magistratura, que hasta ahora no han tenido ningún tipo de ruido, de rechazo, como es la conformación de la Junta Central Electoral, lo que es la elección de los nuevos jueces de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Superior Electoral, que aunque sus nombres a muchos ciudadanos no les parezcan justicia, pero sí todos imparten justicia y son parte de lo que es el gran programa de la justicia independiente,
o la visión que tiene el presidente. Bien. Solo con el hecho, sé que ustedes no somos ningunos abogados, pero como ciudadanos, solo con el hecho de la designación de una procuradora o de dos procuradoras X es más que suficiente para decir que tenemos una justicia independiente. No solo el hecho, sino son las acciones que van después de eso. Se seleccionó un grupo de procuradores que el presidente le ha dado la independencia de actuación. Pero como yo decía, no solo eso es suficiente, también va de la mano con la selección de los diferentes jueces de las diferentes cámaras o diferentes cortes del país. Es decir, no se ha escuchado decir que se ha seleccionado un grupo de jueces que respondan a un partido político específico, dirigente político connotado del PRM o de otro partido que haya ido aliado con nosotros a las elecciones, o una repartición, un acuerdo de aposento repartiendo las diferentes cortes del país. Y por eso sí decimos que no estamos abocando a un sistema de justicia general independiente, pero también decente, que los ciudadanos se sientan garantizados cuando van a hacer cualquier reclamo a la justicia o a un tribunal que no sea específicamente de justicia penal o civil. También puede ser justicia administrativa, justicia electoral, como también los jueces de la Cámara de Cuentas, que aunque no imparten justicia, pero sí hacen una labor que podría verse como un tribunal para mantener lo que es la coherencia, la eficiencia y la transparencia de un Estado. Excelente. Fermín Sánchez. Bueno, un año ya transcurrido de una nueva gestión en la República Dominicana. Debo de iniciar diciendo que a la población que nos ve, yo soy regidor por el Partido de la Liberación Dominicana aquí en San Francisco de Macorís, y que ciertamente me corresponde hacer críticas, pero esas críticas son críticas basadas en evidencias y críticas de manera responsable, como lo caracteriza siempre el Partido de la Liberación Dominicana, de que cuando hace una oposición la hace de manera responsable. Este gobierno, desde que comenzó, o desde antes de comenzar, ha venido con una posición de que antepone lo que es el marketing a lo que son las realizaciones. Se preocupa más por darle importancia al marketing, de decir cosas o de transparentar cosas en los medios de comunicación, más que una realización per se. Sabemos que este gobierno inicia en un tiempo bastante difícil, porque el COVID ha puesto de rodilla al mundo, y este país, claro, que es parte del mundo, y nosotros reconocemos esta posición. Pero también, sabiendo esto, no podemos darle la espalda a la realidad que vive la República Dominicana y decir que hoy estamos mejor que hace un año atrás, porque cuando miramos los indicadores, pues naturalmente no es verdad que estamos mejor que hace un año atrás. ¿Es cosmiatría lo de la justicia independiente o es real? Mira que se da, el gobierno desde el inicio ha dicho que la justicia es independiente, pero vemos que tiene personas favoritas para fines de perseguirlo. Hay temas de corrupción de este gobierno que no vemos esa justicia independiente que acude de manera rápida a embargar, a hacer esta parafernalia que hace con otras personas de otro o del gobierno pasado. Tenemos un tema con el Procurador General de la República, con el ex Procurador General de la República, que está preso por un tema en específico, pero la contraparte de corrupción del ex procurador, entonces es un santo. Entonces ahí se nota que tiene corrupto preferido esta justicia independiente. ¿Piensa lo mismo el ingeniero Canela?
Mira, en ese caso específico de la Procuraduría General de la República, bueno, que inclusive, y excúsame, hasta ADOCO, la Asociación Dominicana Anticorrupción, no recuerdo bien las siglas específicamente, hizo un sometimiento, es decir, se apoderó, porque precisamente desde afuera como ciudadanos hemos visto como un sesgo en esa investigación. Mira, cuando hablamos de una justicia independiente y nos referimos en este caso específico al caso del procurador Jean Alain, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, la justicia compuesta, los jueces de la Suprema Corte de Justicia todavía no se han tocado, y es bien sabido por toda la población que el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Henry Molina, fue un funcionario del Partido de la Liberación Dominicana, inclusive ejercía una función de director ejecutivo cuando fue seleccionado como juez de la Suprema Corte de Justicia. Cuando hablamos de que se le tramita un expediente a un exfuncionario de los más poderosos del gobierno del PLD y los ministerios públicos reúnen todas las evidencias y todas las pruebas, y un juez de la Suprema Corte de Justicia que todavía no se ha cambiado, que se mantienen ahí de la gestión anterior, da una orden de arresto y una prisión a una cárcel penitenciaria de la República Dominicana, es porque hay elementos suficientes presentados por el Ministerio Público para iniciar un proceso de investigación y enjuiciamiento de esa persona. Pero como no somos especialistas en la ley, no somos abogados, lo que sí ve la población es que la justicia en República Dominicana está trabajando. Ahora, cuando nuestro amigo y hermano Fermín se refiere a casos de corrupción de este gobierno en un año, los casos sonados, ya sea en redes sociales, ya sea en medios de comunicación, que se han podido comprobar, el presidente no le ha temblado el pulso para suspender, desligar y poner a la disposición de la justicia a aquel funcionario que lo ha hecho mal. Somos un grupo de personas, un grupo de dominicanos. Tú tienes un grupo de personas que va montado en un autobús con el objetivo de llegar a un punto determinado, pero no todos van actuando ni pensando de la misma manera. Cada quien tiene su plan y su forma de actuar. El presidente lo que ha dejado claro: funcionario público de mi gobierno que se desvíe sobre la visión y la misión que nosotros tenemos y que se aparte de lo que es la transparencia y haga anuncio o se vea con vicios de corrupción, simple y sencillamente se aparta de su cargo y se pone a la disposición de la justicia. Y no voy a mencionar casos específicos, pero los casos que han sonado en los funcionarios actuales, el presidente ha tomado la decisión, altos funcionarios y medianos funcionarios. Nosotros comentábamos en Las Cosas Como Son, nuestro espacio de 9 a 10 de la noche todos los días por este Canal 8, nosotros comentábamos precisamente eso, de que el gobierno tenía una férrea convicción de hacer un gobierno decente y daba luces de eso, y desde el plano político y desde el plano de Estado estaba cumpliendo con eso, separando de la administración pública todo aquel que cometiera irregularidades. Pero desde la justicia no se está actuando con la misma celeridad, advertíamos, es decir, hacíamos el voto de reconocimiento de que el presidente Luis Abinader tiene la firme convicción y está actuando cónsono con lo que dijo en campaña. Pero desde nuestro sistema de justicia no se tiene la misma apetito, la misma voracidad contra esos casos. Por ejemplo, se está señalando, no me gusta mencionar nombre porque es solo un señalamiento, a Lisandro Macarrulla, que es un alto funcionario de este gobierno, que está implicado, o no está implicado, sino relacionado como contratista de la nueva cárcel de La Victoria. Cárcel esta, que su construcción fue que redujo la libertad de Jean Alain y otros de la Procuraduría General de la República. Y entonces vemos, si hay un caso de corrupción administrativa, tú sabes bien de que hay una implicación doble, no solo del político, sino también del empresario corrupto, porque eso que tú dices del autobús, un excelente ejemplo.
El problema nuestro es nuestra cultura corrupta del dominicano, y el gobierno tendrá que luchar con eso mientras esté en el poder, si quiere hacer un gobierno decente. Todavía el 15 de agosto, de su último día, va a tener que estar luchando con eso. Ahora bien, vemos que este caso en específico no tiene una señal de cierta independencia, porque ha habido un empeño desde la Procuraduría de dejar a un lado ese nombre tan sonoro de este gobierno. Inclusive pidió 4 meses para la instrumentación del expediente y someter formalmente el recurso. Es decir, el Ministerio Público no está totalmente preparado contra ese expediente. Por eso pidió 4 meses. Pero mientras tanto, claro, se adelantó el proceso por las amenazas de salir del país constantemente de Jean Alain Rodríguez. Permín. Te decía que mientras tanto ellos piden 4 meses, pues tenemos a un ciudadano ya estigmatizado, porque la población así lo considera de una vez, antes de llevarlo a un juicio de la cosa irrevocablemente juzgada, ya es culpable, y lo tenemos detenido, pero entonces la contraparte de ese mismo tema, pues se le da de lado. Todavía no hay datos suficientes para enjuiciarlo, y en tal sentido no se le pone la mano, y ni se puede mencionar, ni se puede tocar. Entonces, eso demuestra ciertamente que esa independencia que se propugna desde los medios de comunicación no es más que un marketing para meterle a la mente del ciudadano de que este gobierno está trabajando con transparencia. Porque hay otros temas que podemos mencionarlo también que están ahí y que han salido a relucir incluso en programas de investigación nacional. El mismo director de la OPRE, podemos identificar temas de compras y contrataciones que somete un proceso para la construcción de una línea del metro o la continuación de la línea del metro de urgencia para cumplir con todo un pliego de condiciones en 8 o 9 días, cosa que es imposible cumplir con un pliego de condiciones con la magnitud que se pide. Una licitación internacional. Correctamente, entonces se declara de urgencia, no se sabe en base a qué, pero tenemos también el tema del Ministerio de Salud Pública, un ministro que fue desvinculado a 6 meses. Pero fue desvinculado. Fue desvinculado, pero ¿dónde está el proceso de investigación? ¿Por qué fue desvinculado? El sometimiento. El viceministro, un viceministro renunció. La viceministra de Salud Colectiva, que es la que hace la atención al ciudadano, también desvinculada. ¿Dónde está y el por qué? ¿Por qué la sociedad no conoce estos temas? Si de verdad tenemos una justicia independiente, ¿por qué la justicia no ha cumplido con esa celeridad con la que trata otros temas, con esos temas? El mismo tema del director del Ministerio o el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, tiene temas ahí que responderle a la ciudadanía, a la población. Son temas que la sociedad le da de lado porque el marketing no lo toma, o los medios de comunicación no lo toman, como toman otros temas y le sacan el provecho que quieren sacarle. Sí, pero hay que reconocer de que ningún funcionario hasta ahora, a excepción de ese que tú mencionaste, que haya cometido alguna irregularidad, hay que reconocer que está fuera de sus funciones en la administración pública, cosa que no lo teníamos antes, lo que indica que hay un paso de avance. Lo que sí debiese ese paso de avance ir en la misma celeridad también en nuestro sistema de justicia, donde se le dé un igual tratamiento, de que si se le cantó coerción a un exfuncionario de una pasada administración, pues también a estos, los que cometan los actos ahora, también se le indique su coerción. De eso es que se trata precisamente, y eso es lo que nosotros debemos aspirar. Y los allanamientos también, que sean iguales. Exacto. Ahora, debemos saber también de que esto es una cultura, la corrupción, que esto no es un invento de este gobierno, que esto es un asunto heredado de años, porque he sostenido que al PLD le explotó la dinamita, la mecha, en las manos, pero la cultura del dominicano, lamentablemente, tenemos que hacer un mea culpa, tiene muchos arraigos, lo que es
la corrupción, sobre todo la administrativa. ¿Cerramos este tema de la independencia? No, ahí agregar Okay. algo brevemente. Mira, es que un tema de la independencia funcional que se le asigna a un funcionario. El compromiso del presidente fue nombrar una procuradora que era hasta donde le permite la Constitución. Nombró la procuradora e inmediatamente le da su independencia. Usted tiene acción libre para accionar en todos los procesos, todas las denuncias que ustedes reciben. Ahora, pero el presidente no le dijo a quién o cuál ellos van a perseguir, ni en el tiempo que lo deben de hacer. Entendemos y no conocemos al 100% cómo funciona el tema de la Procuraduría y la investigación que se hace vía de los fiscales, pero sí sabemos que no todos los procesos se pueden llevar al mismo tiempo, no hay capacidad para hacerlo. Y con respecto a un caso y otro hay denuncias, pero no solo por una simple denuncia, hasta que no sea investigada, el presidente puede cancelar a un funcionario. Sí escuchamos que una periodista de renombre nacional e internacional hizo una denuncia con respecto al caso de la OPRE sobre la licitación, que hasta yo estoy esperando la respuesta del director de la OPRE porque declaró ese proceso de urgencia. Ahora bien, solo fue una denuncia. Esa denuncia no es el presidente que tiene que decirle a la Procuraduría que la investigue, porque se supone que el presidente ha dicho una justicia independiente, la Procuraduría General de la República, el PECA tienen que hacer su investigación. Apenas han transcurrido 10 días de la denuncia, porque ese proceso era para recibirlo y aperturarlo el 9 de agosto, y yo entiendo que si hay algún elemento, hay algún detalle, la justicia, en este caso la Procuraduría, lo estará presentando en su debido momento. Es decir, no podemos desesperarnos, apenas tenemos un año y casos sonoros de corrupción del pasado gobierno y situaciones que se han presentado, no tanto de corrupción, también situaciones penales que no son precisamente de corrupción, se han puesto a la disposición de la justicia y han sido sancionados esas personas. Yo entiendo que vamos mucho, vamos avanzando, y como usted lo decía, Wilson, solo el hecho de que el presidente tiene la firme decisión de no proteger ningún funcionario y que todo aquel que dé un aviso o indicio de querer hacer o cometer actos de corrupción será puesto a la disposición de la justicia. Eso es muy válido. Un gran favor haría el presidente que, contando con un Congreso, nos instituyera la figura de la verdadera independencia del sistema de justicia, con un proyecto de ley encaminado a que el gobierno se despoje de esa parte constitucional de la designación de una procuraduría y que eso se haga como se hace en otros ámbitos del sistema de justicia. Le haría un gran favor el presidente. Y yo sé que esto va a terminar siendo así. Pero todos debemos de trabajar por una cultura de independencia de nuestro sistema de justicia como garantía de equidad en la administración de la cosa pública, que es bastante importante. Otro tema muy importante que ha sido prioridad del gobierno es el aspecto de la salud, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Somos el tercer país en vacunación, el primero en la región. ¿Cuál es la valoración suya en materia de salud, Canela? Mira, lo primero es que tenemos que valorar. El presidente toma un país cerrado, una toma de posesión atípica, con unas condiciones económicas bastante difíciles, y inmediatamente comienza a trabajar con un gran equipo de trabajo, un gabinete de salud excelente, presidido por la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, y comienzan a ejercer acciones, primero en garantizar la salud del pueblo dominicano, creando nuevos espacios de salud, es decir, habilitando una cantidad de centros para tratamiento de COVID, pero también buscando las alternativas de conseguir la mayor cantidad de vacunación, de vacunas, para poder hacer la vacunación de
de la ciudadanía, por lo menos al 70% en su primera etapa, como se ha propuesto el presidente de la República y el Gabinete de Salud, pero también garantizando una reapertura económica, porque no hay manera de garantizar la salud del pueblo dominicano si no tenemos los recursos para poder hacerlo. Ha sido un año difícil en materia de salud. Prácticamente la ciudadanía ha visto el esfuerzo de nuestro presidente de garantizar, primero, los servicios de salud de manera eficiente en todo el país; segundo, la vacunación de manera efectiva a todos los ciudadanos; y tercero, una garantía de apertura económica para poder mantener esos renglones. ¿Qué nos dice Fermín Sánchez? Al principio, cuando comencé mi intervención, te decía que nosotros debemos de reconocer que este gobierno se instaló con una situación bastante difícil en términos de salud, y claro está que en términos económicos, porque una cosa modificaba la otra. Este gobierno criticó mucho la gestión pasada de que el Estado estaba quebrado, pero si vamos un año atrás, cuando inició la pandemia del COVID, el gobierno pasado dispuso de medidas económicas para fines de salvaguardar la población y los empresarios y garantizar el cuidado de los empleos, que le dio garantía a los ciudadanos de mantenerse cobrando un salario. Eso es por una parte. Por la otra parte, en tema de salud, el gobierno, como te decía también en la parte pasada, solamente se preocupa en la parte del marketing y en la parte de los medios de comunicaciones. Es cierto que el tema de la pandemia ha venido manejándose, pero ese manejo se hace de manera para fines de calmar la población en determinado momento. Pero hay otros temas que tienen que ver con la salud, que lo demuestran los indicadores de salud, que demuestran que el Ministerio de Salud solamente está trabajando para un tema, que es el COVID, porque los indicadores, por ejemplo, de la mortalidad materna se ha incrementado, la mortalidad infantil y neonatal se ha incrementado, el tema de la difteria en este país, tenemos casos de difteria, el dengue, ¿tú me entiendes? Los pacientes crónicos, hipertensos y diabéticos se han decompensado. El tema de los ciudadanos con problemas mentales se han decompensado. Entonces, en tema de salud no podemos nada más hablar de COVID. Tenemos que hablar de todo lo que son estas enfermedades que la tenemos en el país, la tenemos descuidada. Entonces, si el gobierno quiere mostrar que estamos mejor ahora, debe de prestarle atención a todos estos temas que son de salud. El mismo tema de las bebidas alcohólicas adulteradas, este es un tema que tiene que ver con salud, porque cuántos ciudadanos dominicanos han muerto en este último año por este tema del alcohol adulterado. O sea, son temas neurálgicos que tienen que ver con salud, y ciertamente se ha incrementado el presupuesto en el Ministerio de Salud, pero ¿hacia dónde va esa inversión de salud? Que no lo vemos. La parte de los medicamentos, Promesecal, la farmacia del pueblo, hay muchísimos medicamentos que son medicamentos para tratamiento de pacientes crónicos que no lo encontramos en esas farmacias del pueblo. Entonces, ¿qué podemos exhibir nosotros al día de hoy que ha hecho este gobierno en términos de salud de manera general? Porque nada más no podemos referirnos a lo que es el tratamiento del COVID y el tratamiento de la vacuna. Nada más no es ahí, sino en sentido general el tema de la salud. Ciertamente ha habido una marcada debilidad en esta parte, que es estructural y es también heredada. Ahora bien, cuando digo heredada es porque en el pasado no nos preocupamos en crear las suficientes estructuras. Pero eso no exonera de la debilidad en la ejecución de este gobierno. Porque si el PLD duró 16 años en el poder, también el PRM duró 16 años en la oposición, que debió de servirle más que suficiente para prepararse
para dar respuesta. Y lamentablemente no ha sido así. Tenemos una gran debilidad en el país que es estructural. Por ejemplo, el caso de el COVID debiese estar siendo dirigido por el Departamento de Epidemiología. Así es. Pero, ¿por cuál Departamento de Epidemiología si los departamentos de epidemiología están en el patio de los hospitales y no están estructurados como deben estar estructurados? Entonces, tenemos un ministro que está empeñado en dar respuesta a una pandemia que es prioridad. Una sola persona no puede bajo ningún concepto, podemos pedirle que te haga el 100%. Tiene que dedicarse a la prioridad, porque en el país no existe una estructuración que dé respuesta a las unidades en específico, como es el caso de epidemiología, que reitero, debiese ser la institución que esté al frente y pendiente al manejo de la pandemia, para que el ministro de Salud Pública pues tenga el tiempo suficiente para vigilar la atención de otros programas que ciertamente han sido una debilidad, que no podemos divorciar una cosa de la otra, porque las pandemias son muchas las cosas que arrastran. Dentro de ellas, el descuido de que tú solo cuida el caso de la pandemia. Por favor, pon esa cámara más de frente, mi hermano. Hacia acá. Cuida y está pendiente a la prioridad y descuida los otros elementos. Pero también debemos de tener presente que la propia pandemia per se es un medio de cultivo para el desarrollo de otras patologías. Porque hay que señalar grandemente, y es un descuido generalizado, que también el gobierno, como gobierno central, está solo, no está siendo acompañado por los demás estamentos del Estado, como es el caso de los cabildos, que en nada, absolutamente en nada, están colaborando, ni con la salud del pueblo, ni con el gobierno en materia de salud, trabajando en lo que es la salubridad de los espacios. Cosa esta que le están sirviendo de cultivo al desarrollo de muchas otras patologías, como es el caso del exceso de las basuras, que es responsabilidad colectiva tanto del ciudadano como del propio Estado en el manejo de las mismas. Pero ha habido una marcada debilidad y esa debilidad nos está saliendo muy cara. Sí, pero refiriéndonos al tema, cuando iniciamos nuestra intervención, habíamos hablado del manejo de la pandemia, no del sistema de salud completo. Fíjate que cuando el licenciado Fermín hace su exposición, él de manera justa está reconociendo de que el sistema de salud de República Dominicana, antes de la pandemia, y afectado todavía mucho más después de la llegada del COVID-19, un virus que nadie conocía, que hasta las clínicas privadas fueron impactadas de manera negativa, donde las clínicas, todas en sentido general, modificaron sus estructuras solo para atender COVID. Entonces, no es un sistema nada más de gobierno, es un sistema de lo que pasó con la pandemia. Por ejemplo, en mi caso, yo soy hipertenso, pero yo después que inició esta pandemia no he vuelto donde mi cardióloga, porque ahora uno también nada más en la mente tiene COVID, todo nada más es COVID. Entonces, esa debilidad patológica, esa debilidad en los sistemas de salud, ese incremento de los diferentes renglones, son también provocados por la propia pandemia. Pero también debemos de reconocer que el presidente de la República y este gobierno se instala en una pandemia y que encuentra un sistema de salud descalabrado, hospitales sin medicamentos, sin equipo, con mucho personal, pero sin ningún tipo de condiciones para manejo de pandemia, como en este caso médica, el COVID-19, pero también con una gran debilidad para los diferentes indicadores, los diferentes renglones de la salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, una cosa va primero que la otra. En este caso, el manejo del COVID, el manejo de la pandemia, debe de ser la prioridad del gobierno, y los demás renglones también se están manejando
pero de manera un poquito más tímida por el propio tema de la pandemia y por la gran cantidad de inversión de recursos que tiene que hacer el gobierno en adquisición de vacunas, en mantener los centros de salud, los centros de atención para COVID y demás. Ahora, el presidente de la República está dando paso firme, aunque no parece conectarse, pero el presidente en días anteriores promulgó la ley que crea el INVI, el Ministerio de Vivienda, transformando el INVI y otras instituciones en un ministerio. Dentro de ese ministerio específicamente está la dirección de edificaciones hospitalarias, donde desde ahí se va a desarrollar el verdadero plan estratégico de eficientizar, modernizar y habilitar un verdadero sistema de salud. ¿Por qué? Porque República Dominicana tenía una desorganización con eso. El Ministerio de Obras Públicas construía hospitales por un lado, la Oficina de Supervisora de Obras del Estado por otro, y el propio Ministerio de Salud por otro lado construyendo hospitales. Ahora se va a hacer una verdadera reingeniería de todo lo que es el sistema hospitalario de este país, porque ahí tenemos una gran debilidad. Y esos indicadores que tuve ahí, no por una atención médica, sino por una atención hospitalaria y una atención de equipos hospitalarios que no la tenemos en el país. Mira, hay que reconocer algo. Aquí había una desatención del sistema de salud de muchos años. Gran parte de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, gran parte de los gobiernos. El Hospital Darío Contreras, desde la época de Trujillo, lo único que se hacía era pintarlo y cambiar la losa de los pasillos. El gobierno de Danilo Medina no intervino. Claro, vieron en la construcción de las infraestructuras un mecanismo, ¿verdad?, para la sobrevaluación y todo lo que hasta ahora se ha venido persiguiendo, precisamente. Igual, por ejemplo, pasaba con el Moscoso Puello. Te estoy hablando de hospitales que yo conozco como la palma de mis manos porque estuve ahí. Igual que el Morgan. Hoy son ciudades sanitarias que fueron construidas tal y como lo dijo el presidente en una inauguración. Esto es una obra que la construyó el gobierno en más de un 90%, el gobierno de Danilo Medina. Y tenemos que ser honestos. Ciertamente se construyeron muchos hospitales, pero nuestro sistema sanitario demanda de una intervención correcta. El presidente decía que es muy bajo, el presidente Luis Abinader, muy bajo el presupuesto que se destina a la salud en el país. Estamos hablando de 1.9, decía el presidente, y que él ha logrado, tal y como se ha visto, ha logrado pues aumentar el presupuesto en materia de salud. No debemos estar por debajo de un 4 o un 5%, pero sobre todo la orientación en el sistema de salud, tiene que haber una visión sanitaria diferente, trabajar más en la prevención del sistema de salud. Por ejemplo, nosotros tenemos una seguridad social, más sin embargo, los diabetólogos no están en la carpeta de salud de ninguna ARS. Y mediante las dietas, ¿cuántas enfermedades, cuántas patologías tú puedes evitar? Mas, sin embargo, no está contemplado en la seguridad social. Óyete, pero comenzando por ahí. Es un tema que lo podemos cambiar en un año. No es un tema que se puede cambiar en un año. Es decir, hay una deuda social acumulada de muchos años. Y son muchos los puntos que el gobierno pues debe intervenir. Ciertamente, en un año no va a cambiar. No, y en un año recibido con una pandemia que había descalabrado las instituciones públicas y privadas. Es decir, un país cerrado. Ustedes cogieron un país cerrado. País cerrado. Ahora tenemos varios avances, es decir, todo se inicia cuando usted va a subir a un segundo piso, comienza por el primer escalón, y ahí es que el presidente de la República está enfocado en dar pasos firmes de manera escalonada para lograr el cambio que se necesita en nuestro país. Yo creo que siendo justo, ningún gobierno había hecho tanto por el sector salud como el gobierno pasado. Y te lo puedo demostrar bastante fácil.
se ha criticado de que el sistema de salud de este país, cuando llegó este gobierno, no había nada. Y yo le voy a demostrar que no es verdad. En un momento, este país pasó por una crisis sanitaria en términos de atención. Y tú sabes que se le criticaba al gobierno de Danilo Medina en ese momento, que fue una decisión mal tomada, el intervenir 58 hospitales de manera conjunta a nivel nacional. Esos hospitales que se intervinieron, hoy día son una realidad y lo tenemos. Y yo te puedo hablar de la región nordeste. ¿Cuántos hospitales de la región nordeste fueron intervenidos y hechos de manera general, con equipamientos nuevos, todo nuevo? No es posible que ya no lo tengamos disponible. A raíz de una crisis que se dio en el año 2015, el gobierno crea lo que es el Servicio Nacional de Salud mediante la ley 123-15, que lo establece la ley 4201, que es la ley de salud. Y hoy día podemos contar con un sistema de salud, en términos hospitalarios, desarrollado por la intervención que se hicieron en esos 58 hospitales, pero eso es hablando de lo que es el segundo y tercer nivel de atención. Vamos al primer nivel de atención, que es la parte preventiva, como tú lo dices. ¿Cuántas unidades de atención primaria se construyeron, se desarrollaron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuánto? Entonces, todo esto no podemos hoy decir que no lo tenemos, porque esos pacientes que hoy reciben medicamento mensual, que se lo mandan a su casa, ha sido por un trabajo que se ha hecho con promotores de salud en lo que es las unidades de atención primaria distribuida a nivel nacional, ¿verdad? Eso garantiza un sistema de salud que va hacia el desarrollo, que hacen falta muchas cosas, pero claro está, que este gobierno en un año no puede desarrollarla, pero perfecto. Que el gobierno comenzó en una pandemia con un país cerrado, correcto, todo eso yo se lo compro. Ahora, señor presidente, pero no me diga que hoy estamos mejor. Dígame, señor presidente, que hoy estamos mucho peor, pero estamos peor por una condición de la pandemia. No me diga hoy que estamos mejor, cuando yo te estoy mostrando que todos los indicadores de salud están peores. ¿Me entiendes? Entonces nosotros no podemos venir aquí de manera irresponsable a decir que encontraron un país donde no había nada en términos de salud, cuando el gobierno pasado, si revisamos la ejecución presupuestaria, ha sido uno de los que más ha invertido en el tema de salud. Pero hablamos de unidades de atención primaria, que es un mandato de la ley de seguridad social, la creación, construcción de todo un sistema de salud de atención primaria, que fue muy lento, porque hoy estamos evaluando 16 años contra 1. 16 años contra 1. Y en esos 16 años, una ley de seguridad social que se aprobó aquí para el año 2003 y que comenzó su implementación en el gobierno de Leonel Fernández y luego en el de Danilo Medina, tenemos muy pocas unidades de atención primaria. Hoy en día, con 16 años de gobierno del PLD, este país debió estar preñado no solo de unidades de atención primaria, sino está preñado también de hospitales, no solo hospitales regionales como lo hicieron en Santo Domingo, porque también los pueblos necesitan hospitales regionales. San Francisco de Macorís, por ejemplo, que es el caso, tenemos que se inició un hospital regional sobre los reclamos, principalmente de los sectores populares, y hoy tenemos un hospital regional que no se ha podido avanzar porque está en un proceso de revisión del contrato, que es lo que decíamos ahorita, es decir, todo, la eficientización del Estado tiene que ver mucho con la transparencia y con la corrupción. Entonces, el presidente de la República, y hay que ser honesto con eso, lo que ha sido bueno de la gestión pasada, tanto de los gobiernos de Danilo Medina como de Leonel Fernández, le ha seguido su ejecución, la continuidad del Estado. No ha abandonado ninguna obra que de manera justa se ha iniciado, le está dando continuidad, sean obras hospitalarias, obras de educación y de infraestructura. Ahora, sí falta mucho por hacer y estamos trabajando sobre la base de un gobierno que inició, y vuelvo y lo repito, inició sobre la base de una pandemia y como decía ahorita, estamos hablando de un año versus 16. Por lo menos yo vine a este programa
a evaluar lo que hemos podido hacer. No hemos dicho lo que el otro gobierno no hizo, es decir, lo que nosotros vamos haciendo en favor de la población conforme la herencia que tenemos y las condiciones económicas que hemos encontrado en un país. Y en algo coincidimos muy bien, y es que por primera vez, yo puedo asegurarlo así, República Dominicana cuenta con un presidente de un alma noble, de un alma buena. Un presidente que no tiene el nivel de tigueraje que tenían los anteriores y a los que nos tienen acostumbrado en la política criolla. Ese voto de reconocimiento, yo siempre lo he hecho, porque he observado la bondad de un alma que quiere hacer las cosas como deben hacerse. Ojalá que el resto del partido así lo entienda. Ojalá. Vamos a analizar ahora la parte económica. La pandemia tiene sus características, que no es solo un asunto de salud, sino que también, pues, crea una serie de limitaciones que se reflejan precisamente en el bolsillo. Hablemos de esta parte, Canela. Mira, en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader se definió bastante lo que era el crecimiento económico y la creación de empleo. Un tema que tuvo que cambiar de crecimiento económico, entre comillas, a reactivación económica por la pandemia. Es decir, el presidente se ha enfocado en la reactivación económica del país, la creación de empleo, nuevas oportunidades y ciertos programas sociales enfocados en la inserción social de jóvenes y personas al sistema productivo, como es el programa Supérate, que se está llevando a cabo y se estará expandiendo en los próximos días para jóvenes con una intención de superarse, estudiar, trabajar, y el gobierno por ahí entonces le dará sus incentivos y su ayuda para que pueda lograr. Pero la reactivación económica, la creación de empleo son parte de los ejes fundamentales de lo que es los logros o los pasos iniciales para los logros en este gobierno, en este primer año. Fermín, ¿qué nos dice? Como quien dice, el año de gobierno de esta gestión está matizada por dos temas fundamentales. Es el tema de la salud y es el tema macroeconómico. Que una cosa te afecta a la otra, pero tú como gerente, como gobierno, debe de saber llevar un equilibrio en estas dos materias. Si analizamos los indicadores también en términos económicos, vemos que el gobierno también se quemó en materia económica. ¿Por qué decimos que se quemó? Pues los indicadores están ahí. Vámonos a lo que es el incremento de la deuda pública. Todos sabemos la cantidad de préstamos que de manera irresponsable se han aprobado de una manera acelerada. Incluso personas que criticaron bastante lo que era el endeudamiento del país, personas que antes decían que el país estaba comprometido, pues hoy día son los que levantan la mano, a veces sin leer ni siquiera un contrato sobre préstamo para aprobarle un financiamiento a este gobierno. En términos de empleo se han perdido más de 200,000 empleos formales, dado esto, y puede revisarse en la tesorería de la Seguridad Social. En términos macroeconómicos, el índice de precio del consumidor hoy, República Dominicana exhibe casi un 4% por encima de lo que teníamos en el año 2019 o en el año 2020, ¿verdad? Entonces, en términos económicos, nosotros podemos decir que la canasta familiar hoy día al ciudadano se le ha ido de la mano toda la parte de la canasta familiar para fines de adquisición. Vemos la carestía de los rubros que son fundamentales para el hogar dominicano. Entonces, en materia económica también hemos tenido un retroceso que, vuelvo y digo, señor presidente, dígale a la población, sea sincero, en vez de pagar la cantidad de millones de pesos que se están pagando en términos publicitarios para defender el gobierno,
dígale a la población que estamos peor en materias económicas, pero que eso de que estamos peor obedece a una situación de salud que la ha traído el COVID-19. Uno de los grandes problemas que se enfrenta cualquier gobierno en República Dominicana es con el asunto de la especulación. Yo les decía a Ito Bisonó, hoy ministro de Industria y Comercio, sentado ahí junto con Martín Pantaleón, mi hermano y amigo, y yo les decía a Ito que uno de los grandes desafíos de cualquier gobierno en República Dominicana es la intervención de precios y costos. Y lamentablemente esto no está siendo agenda de este gobierno, y pese a que en el pasado también lo conversé en una ocasión con Luis Manuel Bonetti, una conversación que fue interrumpida, y les decía, el precio de los productos en República Dominicana no guarda relación con el costo de producción. Es una economía especulada precisamente, y les decía a Luis Manuel Bonetti en ese tiempo, y se lo repetía a Ito Bisonó, precisamente porque el Estado es el primer apoyador de la especulación. Y le ponía, por ejemplo, este micrófono. Este micrófono te lo pasan desgranado por aduanas. La batería por un lado, el diafragma por otro lado, en cajas, una caja de diafragma, una caja de batería, por piezas, como decimos aquí. Y te lo registran a ti por $10. ¿Verdad? Y el Estado cobra impuesto en función de los $10. Luego este mismo micrófono aparece en la misma tienda importadora por 25,000 pesos. Y el Estado lo registra en impuestos internos. Y ve el nivel de especulación, que sin ningún valor agregado está allí. El mismo Estado, mediante la DGI, dice que la empresa tal estuvo en crecimiento y lo presenta como un saneamiento de la economía nacional, de la macroeconomía, el crecimiento macroeconómico, no sabiendo que es producto de la especulación. El banco me reportó 1.000 millones de pesos en sus activos. ¿A quién se lo sacaron? A los usuarios. Y esa macroeconomía que aquí se presenta es producto de la especulación, no de la saneidad de la economía. Y no veo un interés marcado en ningún gobierno de hacer una real intervención de los precios y costos. Le pongo el ejemplo del pan. El pan está saliendo a 1,47, puesto en colmado. ¿Y cuánto tú tienes que dar para meterte un pan a la boca? 5 pesos. ¿Se justifica más de un 100%? 5 no, 7.50. Porque a 2 por 15 que está el pan. Entonces se justifica. Pero los gobiernos no le entran el diente a eso porque tienen que enfrentarse a los industriales especuladores de la República Dominicana. Pero además de eso, escúchame Wilson, ahí que voy a intervenir. Además de eso, decirte que estas decisiones de apoyar de manera abierta las importaciones de algunos rubros que te frenan lo que es el mercado local. Y entonces la producción, en términos macroeconómicos, cuando tú no tienes producción local que te garantiza empleo, te garantiza, o sea, un sinnúmero de cosas, cuando tú lo apruebas, estas importaciones, estás quebrando lo que es el mercado local. Que una sugerencia que yo le pudiera dar al gobierno, en vez de focalizar recursos para sectores de manera directa, ¿por qué no asumes esa diferencia entre el costo en materias primas que son importadas? ¿Por qué no asumes esa diferencia para que ese producto le llegue a todo el dominicano al precio que se vendía antes y tú frenas la especulación? Porque ¿qué pasa cuando se dice que subió la soya en el mercado internacional y que quien la importa o quien la necesita en el país tiene que comprarla mucho más cara
¿Qué es lo que pasa? Que se crea una especulación y dice, no, esto ha subido demasiado, todo ha subido. Y la persona que ve que ciertamente ha subido le acepta el precio que le pongan. Pero si el gobierno dice, no, no me lo puede subir porque yo asumí esa diferencia, el precio te va a seguir llegando igual, síguemelo produciendo igual y síguemelo vendiendo igual. Entonces ahí se puede frenar lo que es la especulación, que es uno de los temas fundamentales que ha pasado en este último año. Sí, lo que pasa es que el manejo de la economía no es, la matemática nunca son exactas. Para tú financiar y para tú poder alimentar indicadores específicos, como lo dice Fermín, tú tienes que tener una capacidad económica para hacerlo. Entonces, lo primero es que dije ahorita que el presidente está trabajando en la reactivación económica. Es decir, encontramos un país totalmente en déficits presupuestarios, déficits fiscales y demás, producto de la pandemia y de otros elementos que no lo vamos a resaltar en este momento. Lo primero que ha hecho el presidente es crear confianza. Decirle al mundo y a los dominicanos, nosotros vamos a hacer un gobierno honesto y transparente. Ven a invertir aquí. Y la transformación económica que prometió el presidente va mucho de la mano con el turismo, la remesa y la producción nacional. Encontramos un país totalmente cerrado a nivel de producción nacional por la pandemia. Y eso generó una escasez de los productos de primera necesidad. Segundo, un problema de importación, fronteras cerradas, aeropuertos cerrados, puertos cerrados, que generó ese déficit de abastecimiento. Cada vez que hay un déficit de abastecimiento, siempre tú vas a tener que un incremento de los precios. Ahora, evaluamos cuáles son las acciones. ¿Qué ha hecho el presidente? Aquí tuvimos un incremento de los materiales de construcción, pero no fue un incremento solo en República Dominicana. Hubieron factores internacionales que hicieron que la varilla, el cemento, todo subiera. Entonces, ¿qué hizo el presidente de la República? Lo primero es que autorizar de manera justa importación de materiales de construcción para frenar las alzas, teniendo en cuenta de que ha habido un dinamismo y un crecimiento increíble del sector construcción en República Dominicana, y la demanda de materiales, la demanda de insumos, la demanda de mano de obra ha hecho que los precios se dispararan, pero ya hubo un control de precios con la autorización de la importación, es decir, más oferta para los constructores, y eso ha generado que los materiales de construcción se detengan su alza. Otro renglón bastante significativo es con relación a la canasta familiar. Señores, aquí hubo una demanda increíble de productos de la canasta familiar cuando se mantuvo ese encierro por concepto de la pandemia. El pan, la harina, los productos de primera necesidad en los supermercados, las góndolas quedaban vacías, y eso hace entonces que se incrementen los precios por desabastecimiento, es decir, que tú tengas que hacer mayor inversión para tú tener una mercancía disponible, y entonces eso se traduce al ciudadano. Pero el gobierno no se quedó ajeno, inmediatamente iniciaron acciones incentivando la producción nacional, incentivando la remesa, incentivando la creación de empleo. En un año, el gobierno que ha creado más oportunidades de empleo en el sector privado ha sido el presidente Luis Abinader, y cada semana vemos como en República Dominicana se están iniciando nuevas inversiones a nivel turística, a niveles empresariales, porque dentro de la reactivación económica el principal elemento es la creación de confianza y decirle al mundo y decirle a los dominicanos, en este gobierno no vamos a permitir, no es que no va a haber corrupción, no vamos a permitir la corrupción, pero también el presidente de la República ha tenido austeridad en todo lo que es el gasto general. Ustedes no han escuchado ciertas excepciones mínimas que en este gobierno se están haciendo compras, viajes, es decir, derrochando el dinero del pueblo dominicano, y eso genera confianza. Cuando un gobierno es austero, es efectivo la inversión del gasto público. Ciertamente hay un matiz económico
de estos países tercermundistas. Aquí hubo un problema en el canal de Suez que frenó lo que eran las importaciones, el traslado de mercancía, y aumentó, encareció fuertemente el costo de los fletes para los productos importados. Y esto fue un mal que tuvo que enfrentar este gobierno, es decir, soportarlo, porque era un asunto entre potencias y un conflicto de intereses a nivel internacional. Pero me voy al mercado criollo. Producción nacional. Producción nacional. El gobierno debe de sentarse con los empresarios y con los comerciantes y con una mesa técnica, con sus economistas, fijar posiciones. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno siga subsidiando. Es decir, para que no me encarezca la cosa te voy a dar tanto, porque al fin y al cabo terminan cogiéndoselo y especulando. Lo que pasa con el sector transporte. No te voy a subir el pasaje y al final te lo termino subiendo, o te corto la ruta, o no le doy mantenimiento a mis vehículos y el cliente anda en un mal servicio y todos conocemos el maleficio. El gobierno demanda de sentarse con los industriales nuestros y poner los puntos sobre la I. Ustedes no se imaginan el nivel de especulación, sobre todo en materia de salud. Cuando una pastillita te sale en 4,77, listeada y todo, puesta en farmacia, y esa misma pastillita la tiene que comprar el cliente a 70 pesos y a 80, que te lleguen una funda a granel. Eso en el mercado farmacéutico, para ponerte un ejemplo. Ese crecimiento de la economía que se exhibe en la República Dominicana, fruto del peculado, de que un centro médico hoy inicia sus instalaciones con 10, 12, 14 habitaciones, y ese mismo centro médico en 20 años, No tanto, en 5 años. En 5 años ya tiene un mundo, un emporio. ¿Producto de qué? De la especulación. Y yo no veo voluntad en este gobierno, ni en los pasados gobiernos, como se lo arrostré, de enfrentar ese gran mal que además de la corrupción, la especulación, lo tiene la República Dominicana. Sí, ese traje que tú tienes puesto. La voluntad existe. ¿Cómo? La voluntad existe. Está la voluntad. Lo que pasa es que, como decía ahorita, apenas vamos por un año. Vamos a ir atendiendo todos los renglones de manera oportuna, como si fuera subiendo unos escalones, uno por uno. Ese traje que tú tienes puesto, tú lo vas y lo compras aquí, y vas y lo compras a cualquier otro país, y yo te apuesto a ti que comprado aquí te sale más caro. Esta es una de las economías más caras que existe en el mundo, la de República Dominicana, sumado al poder adquisitivo, que si lo relacionamos, más caro todavía resulta. Déjame, Wilson, refutar algo de la exposición pasada. Nosotros revisando lo que es la ejecución del gasto de este gobierno, quizás se han cambiado fuente del gasto o tipo de gasto, pero no es verdad que el gasto se ha disminuido. Por ejemplo, nosotros podemos revisar que el gobierno tiene hoy día unos 10.000 empleos menos en el sector público, pero vemos que en términos de gasto tiene en paralelo, comparado con el mismo periodo del año 2019, me voy al año 2019 porque es un año, el año 2020 fue muy irregular, no puedo compararlo, el año 2020, lo comparo con el 2019, y entonces vemos que en igual periodo este gobierno tiene unos 3.000 millones de pesos por encima, en nómina nada más, solamente en nómina. Pero si nos vamos a lo que es una parte fundamental que el gobierno está utilizando. Está contemplando ahí el aumento de los policías. Y está contemplado también el aumento y el incentivo a los médicos, porque la evaluación debe de ser justa. Sí. Si hay una reducción de la nómina pública de 10.000 empleos menos, pero usted me está comparando que hay un incremento de la nómina pública a nivel de costo, pero se supone que debe de contemplar los aumentos, los incentivos que se ha dado en el sector salud principalmente y a la Policía Nacional,
y al ejército de la República Dominicana. Correctamente. Acepto esa posición. Eso es reducir... Estamos reduciendo la cantidad de empleos, pero en términos del gasto se ha incrementado. Ahora bien, ¿cómo justifica el gobierno que el DICON, que para mí, el gobierno mañana debería destituir la directora, ¿verdad? El DICON hoy día puede exhibir un gasto de más de 500 millones de pesos por encima si lo vemos en igual periodo del año 2019. Entonces, en términos de gasto, no es verdad que estamos gastando menos, estamos gastando más. Ahora, gastos administrativos que no tienen nada que ver con gasto de inversión, porque entonces el gasto de inversión que se contrapone tiene un 60% menos, el gasto de inversión. El gasto de inversión que se ha hecho en este gobierno se ha hecho a proyectos que estaban en proceso de construcción, como decía el compañero Canela, de la gestión pasada, que le han dado continuidad de Estado, principio constitucional. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué se ha inaugurado? ¿Qué se ha inaugurado en San Francisco de Macorís? Bueno, pues tenemos la emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. Pero ¿en qué por ciento estaba terminada ya esa emergencia? Que yo he trabajado en 2 inauguraciones de la misma emergencia de San Vicente de Paúl. En 2, yo he sido maestro de ceremonia. Esa emergencia que se hizo ahí estaba en un alto porcentaje ya terminado. El presidente inauguró e hizo una inversión en el hospital de Las Terrenas, pero ese hospital ya estaba en fase de culminación. ¿Que le compraron los equipos? Sí, perfecto. Pero entonces la parte de inversión de este gobierno se refleja un alto porcentaje que es menor. Pero usted se refiere a las inauguraciones aceleradas que se hicieron en tiempo de campaña, que prácticamente no surtieron, es decir, era una fachada. Por ejemplo, el hospital de Bonao fue inaugurado en la campaña pasada, y cuando el presidente de la República, Luis Abinader, va a visitar el hospital, eso lloraba ante la presencia de Dios. Era un hospital que nada más estaba pintado por fuera, y hubo que hacer una reinversión en equipamiento y contratación de personal para entonces poder verdaderamente poner al servicio el hospital, porque el presidente de la República no está haciendo inauguraciones pomposas. El presidente de la República va de manera formal a un acto sencillo, usted que fue a la emergencia del hospital, la inauguración, para poner en funcionamiento, poner en servicio las instalaciones sanitarias. Y cuando usted habla de que hay una reducción de lo que es la inversión, el gasto de inversión, esa reducción en el gasto de inversión es precisamente porque ha obligado a que el gobierno tenga que redireccionar las inversiones. En este momento hay autopistas que estaban presupuestadas para realizarse, pero no se pueden realizar por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay otras inversiones que son prioritarias con relación al tema de la salud y al tema de mantener la economía verdaderamente funcionando. Entonces, tenemos que ser bien específicos cuando hablamos de la inversión y el crecimiento económico. Usted ahorita se refería a los préstamos, pero los que tienen mayor capacidad de análisis con relación a temas específicos, saben que los préstamos en su gran mayoría son préstamos muchas veces obligados. Por ejemplo, cuando usted oye que el Congreso aprueba un préstamo de 300 millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo para un renglón determinado, son préstamos que ya están negociados y preaprobados, y cuando pasa el proceso de 2, 3 y 4 años, y esos préstamos ya están contemplados en el presupuesto, es decir, que no va a haber una variación. Entonces, cuando ya el Banco Interamericano de Desarrollo está en la capacidad de desembolsar esos préstamos, entonces pasan por el Senado a ser aprobados. Pero ya fueron préstamos que estaban dentro del programa presupuestario del país y ya estaban negociados por un gobierno u otro, porque eso pasa de un gobierno a otro. Es decir, hay que tener cuidado cuando se habla del endeudamiento. Hay endeudamientos que incrementan la deuda pública, pero hay otros que ya están planificados, que de una manera u otra ya esa inversión se ha realizado y solo lo que pasa por el Senado
para ratificarse ese préstamo. Pero es preocupante, es preocupante. De cualquier manera es preocupante, porque estamos hablando de un 74% del Producto Interno Bruto. O sea, nosotros estamos... ¿Con cuánto entramos? En 60 y algo, no, 62. Con una pandemia. No, teníamos el Producto Interno Bruto, cuando comparamos la deuda, andábamos cerca de un 52%. En la pandemia ya estábamos en un 62. Entonces, el comprometer el país en un 70 y algo del Producto Interno Bruto solamente en deuda, representa que los años venideros vamos a tener serias dificultades. Yo estuve analizando datos del Banco Central y compromete la República Dominicana hasta el 2044, los próximos 10 años, se va a pagar cerca de unos 100.000 millones de pesos. Al servicio. Entonces, óyeme, es un asunto de que sea como sea, tenemos que ver y prestarle atención al tema de la deuda. Pero lamentablemente es el único mecanismo que tiene el gobierno para el día a día. Sí, pero, lamentablemente. Pero vamos ahora, a la parte fiscal. La parte fiscal representa también un crecimiento enorme. Ahora, ¿dónde debe ser la inteligencia? ¿Dónde debe ser, hacia dónde debemos enfocarnos? ¿O cuál debiese ser nuestra real preocupación? En la inversión, que no se convierta en gastos. Es decir, que haya una tasa de retorno, que lamentablemente el Estado, por esa visión asistencialista, no tiene esa tasa de retorno. Te construye un hospital, ¿verdad? Todo el que está ahí vive del hospital, pero el gobierno no gana un centavo del hospital. ¿Pero y por qué se están cambiando los tipos de programas? En vez de tener un programa de subsidio, como lo era fase 1, fase 2, lo que se están creando ahora programas que son de incentivo, programas supérate. Es decir, tú quieres ser parte de que el gobierno te dé un subsidio, ¿qué tú me demuestras? ¿Qué tú me vas a dar? ¿Qué tú le vas a aportar al Estado dominicano? Entonces, esa es la nueva modalidad. Pongan a la gente a trabajar, señores, que aquí hay muchas cosas que la gente puede hacer. Hay una parte de la población que tú no le puedes exigir la parte de su... Por ejemplo, estamos en temporada ciclónica. Vamos a hacer un plan de poda de árboles para amortiguar los efectos del viento y vamos a pagarle a esos ciudadanos que se ganen su dinero con poda de árboles y con una mano técnica que asesore. Es decir, orientar el gasto, pero no perder de vista lo que es la inversión, porque si el Estado sigue como está todo el tiempo, te hace autopistas y todo el mundo vive de las autopistas, pero no hay un centavo de retorno para el gobierno, porque si le montan un peaje, se arma la del diablo. Tú tienes razón en lo que tú dices, y por eso la modalidad de inversión público-privado es lo que garantiza que el Estado pueda tener un verdadero retorno, pero inversión público-privado de manera transparente, de manera real. Por ejemplo, no como el peaje sombra no como el peaje sombra, sino, por ejemplo, el presidente anunció, y el Ministerio de Obras Públicas, la construcción de parqueos con la modalidad público-privada en Santo Domingo y en Santiago, y quisiéramos nosotros que llegue a San Francisco de Macorís, que bastante lo necesitamos. Esa inversión tiene una tasa de retorno al Estado Dominicano bastante alta, porque ¿cuál es la idea? La idea es, primero, crear una empresa público-privada que pueda administrar un servicio que se necesita en las ciudades, y segundo, ayudar a la descongestión vial de los pueblos, es decir, sacar de las vías públicas un carril que se mantiene ocupado por estacionamiento y mandarlo a un parqueo público-privado que te va a generar una tasa de retorno económica en beneficio de la propia población. Entonces, la eficiencia del gasto y la inversión a través de esos mecanismos es lo que necesita la nueva ola. Uno de los graves problemas que tenemos los países tercermundistas, y quiero que, porque me quedan 2 puntos muy interesantes y muy poco tiempo, es buscar respuestas individuales a problemas colectivos. Se nos va la luz, compramos un inversor. Ese inversor termina siendo una carga para el sistema energético. Es decir, agravo el problema para resolver el problema yo. Pasa igual con el transporte público. El transporte público es malo, me compro un carro. Todo el mundo compra un carro, se aumenta el parque vehicular. ¿Por qué no desarrollar un sistema de transporte? La demanda de combustible. Exactamente. ¿Por qué no incentivar un sistema de transporte que la gente no necesite andar en un carro, cada quien en particular? Pero eso es otro tema que lo tenemos que analizar tú y yo, ese tema en específico, claro, de transporte público. Hay 2 temas muy interesantes y muy poco tiempo.
podemos dedicarle 5 minutos a cada tema, es seguridad ciudadana. Bien, mira, es uno de los pilares principales de la gestión y de los logros de este primer año de gobierno. Recientemente, y hace 2 meses y unos 5 días, 65 días, que se lanzó el primer Plan Nacional Mi País Seguro, con un plan piloto que inició desde Cristo Rey. Un plan piloto integrado y dirigido por el Ministerio de Obras Públicas y soportado por diferentes instituciones, como es el Intran, a la institución que pertenecemos, y el Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública y demás. Y ese plan de seguridad ciudadana que se implementó en Cristo Rey tiene ya en su primera evaluación de 2 meses una reducción en Cristo Rey del 62% de la criminalidad. Y no solo criminalidad generalizada, sino criminalidad específica. ¿Por qué? Porque se ha hecho un trabajo de impacto en la sociedad. Se ha hecho un trabajo que ha hecho una reducción en Cristo Rey de lo que es la violencia intrafamiliar, de lo que es el sicariato, de lo que es las riñas en los sectores. ¿Por qué? Porque ha habido una inversión integral. A Cristo Rey no solo llegó al Ministerio de Interior y Policía con batallones, sino llegaron los diferentes ministerios, diferentes direcciones, a llevar soluciones, a llevar, identificando cuál era la problemática real que ocasionaba esa violencia tan exacerbada en Cristo Rey, y entonces se llevaron soluciones. Es decir, uno de los logros principalmente, y se va a seguir extendiendo, es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, que va a llegar ya en la próxima semana, y anunciado por el presidente, a San Francisco de Macorís. Fermín. Debo decirte con este tema que ciertamente hemos visto que el gobierno ha querido focalizar algunos puntos del territorio nacional para fines de controlar lo que es la criminalidad. Pero vuelvo y resalto, en términos general del país, tenemos como indicador que este indicador de la criminalidad en este último año de gobierno también se ha incrementado. Hoy día podemos decir que el índice de criminalidad por cada 100.000 habitantes anda oscilando un 10 punto y tanto, 10.2, en igual periodo de años anteriores pues andaba oscilando en un 9 y algo, o sea que en este periodo de gobierno, en este año, se ha incrementado la parte de la criminalidad. Quizás sea aceptable la parte de que, haciendo un análisis y viendo cuáles son las ciudades que tienen mayor criminalidad, se intervengan, como es el caso específico de San Francisco de Macorís, y he sido partícipe incluso de algunos talleres que se han hecho y algunas intervenciones del ministro de Defensa y demás, y el director de la policía, que han venido a ver y analizar en San Francisco de Macorís, lo mismo que dice el compañero Canela, en un sector de la capital. Pero esto demuestra que entonces estamos enfocando el problema de manera equivocada, porque el índice en términos general sigue incrementándose y no es lo que queremos. Esa mesa técnica yo la hubiese sustituido en un principio con un plan general por los especialistas de la conducta. Uno de los graves problemas que tenemos es que el poder de las decisiones en la República Dominicana adolece de legitimidad, porque sabemos que las decisiones se toman desde el poder político, y los políticos dominicanos no estudian, sino que se enganchan. Es decir, yo voy a ser político, yo no voy a estudiar política y nada de esa pendejada. Me voy a meter a un partido y yo voy a buscarme ascenso social. Pasa igual en el Congreso. Nuestros congresistas no tienen un nivel de especialidad, pero son los dueños de las decisiones. Yo apelo a que un día se tomen en cuenta los profesionales de la conducta, que aquí se haga un cónclave con psiquiatras, psicólogos y sociólogos para determinar el grado de criminalidad, porque ustedes hablan de la cantidad, pero yo hablo de la calidad de los delitos que se cometen. 290 puñaladas. Es decir, no solo fijémonos en lo que es la cantidad de delitos que se cometen, sino en la calidad de los crímenes que se cometen. Entonces eso merece de un estudio profundo de profesionales de la conducta, que sean los que orienten,
y esos profesionales de la conducta sean los que nos digan a nosotros, los comunicadores, cómo comunicar la violencia sin la promoción, sin promoverla. Que le digan al maestro cómo educar por una cultura de paz, mediante un análisis de un sociólogo, de un psicólogo, de psiquiatras. Ese es un aporte valiosísimo que debiese hacer el Estado Dominicano, el gobierno al Estado Dominicano. La parte de la educación, ahí nos quedan 3 minutos. Minuto y medio, Canela. Bien, mira, eso se resalta solo. En un país con una pandemia como la vivimos, que nadie apostaba que se pudiera celebrar un año escolar de la manera que se hizo, y ahí queremos resaltar el trabajo del ministro de Educación, Roberto Fulcar, que tomó la decisión y puso el país como ejemplo a nivel mundial y a nivel regional. Fuimos tomados como parámetro y vinieron inclusive aquí muchas personas de otros países a ver cómo fue que el ministro y su equipo pudieron lanzar un año que no se perdió, que todo el mundo apostaba que el año escolar se iba a perder. No fue tal vez la mejor o el año escolar más eficiente de la historia de República Dominicana, pero pudimos obtener un año escolar y los niños y los estudiantes de República Dominicana no perdieron ese año. Se utilizaron todos los medios, radiales, televisivos, redes sociales, tabletas y demás, y la tutoría necesaria para que el año escolar en República Dominicana se pudiera hacer, y eso es un logro significativo de este gobierno, del ministro de Educación y del presidente de la República, que dio todo el apoyo necesario a ese ministerio, a ese ministro, para que pudiera hacer una realidad un año escolar post pandemia. Es decir, que pudiéramos haber hecho que los niños pasaran de grado y también recibieran el pan de la enseñanza. Fermín Sánchez. Como nos queda poco tiempo, yo solamente voy a decir lo siguiente. Vamos a revisar cuál ha sido el grado de decepción de los estudiantes en este último año. Vamos a medir la calidad con la que pasó este año escolar versus el gasto que se hizo. Yo no digo que no hayan razones para que tengamos esos resultados. De lo que sí yo me puedo quejar es que se me quiera vender como ciudadano que hoy estamos mejor que hace un año. Yo le compro, señor presidente, que tenemos esos resultados en educación también por el tema de la pandemia, pero no me justifique ni me diga que hoy estamos mejor que hace un año atrás. Bien, señores, el tiempo se nos viene encima. 30 segundos para su despedida. Primero, gracias por la oportunidad de traernos a este panel, y gracias a Fermín por el alto nivel de debate. Me sentí bastante bien compartir con ustedes. Dos caballeros. Exhortarle a la población a que tengan confianza en nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader Corona, de que tiene las mejores intenciones y el mejor deseo de tener un país como todos soñamos. Decirte, Wilson, darte las gracias de manera reiterada. Para nosotros siempre será un privilegio y un honor poder participar de este espacio. Para mí, más que un privilegio, de verdad, poder participar en este panel con un hermano como lo es el ingeniero Canela, que le dije al principio que desde que lo conocí me ha demostrado que en las funciones públicas hace lo que se debe de hacer, que es servir a la ciudadanía. Entonces, decirle a la población que gracias por estar ahí escuchándonos. Nosotros pues le agradecemos. Ustedes son dos caballeros y mostramos a la gente que se puede convivir con diferencias. Mis mejores amigos son PRMistas. Inclúyame a mí ahí, ¿verdad? Claro que sí. Y yo me trato con todos mis entes igualito. Ahí se ha venido a sentar, por ejemplo, Siquio, y hemos durado 2 horas conversando. Es decir, hay que aprender a convivir con diferencias, porque aquí todos somos dominicanos. Yo les felicito en su primer año de gobierno. Gracias. Le insto a hacer un buen gobierno, porque yo soy de los que apuesta a un buen gobierno de Luis Abinader, porque un fracaso de Luis Abinader es un fracaso para mi país, y yo no quiero que mi país fracase. Un mal gobierno es un mal gobierno para todos, y un buen gobierno es un buen gobierno para todos, que es precisamente a lo que todos aspiramos. Me da un segundito, porque ahí hay 2 fotos que te la pasé, por favor, preséntamela,
porque hay uno de los nuestros que ya no está con nosotros. Y es un referente de la comunicación en San Francisco de Macorís, el periodista Holguín Curi, mi gran amigo, la persona que me aconsejaba y que siempre me daba ese espaldarazo a seguir con mis programas y a seguir insistiendo. En paz descanse, hermano. Nos ha dejado triste. En paz descanse. Mi solidaridad con todos los tuyos y mi cariño eterno. Cada vez te recordaré siempre. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.